Bueno, entonces mi nombre es Alberto Marroquín, como dijo el ingeniero Lemus, y yo tengo el honor de dirigir la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Mecatrónica. Cuando nosotros empezamos a hablar de telecomunicaciones, pues entonces podríamos decir que es una comunicación a distancia. Y esa comunicación a distancia, eso fue definido por este señor, Edward Eustein, quien acuña el término de telecomunicaciones en 1904. ¿Sí? Tal vez las fechas no sean tan importantes para algunos. Lo que sí considero es que sí es importante que ustedes estén apuntando, ¿no? ¿Y qué quiere decir telecomunicaciones? Bueno, tele dice distancia y bueno, o lejos, y comunicación, pues ya saben ustedes qué es comunicación, ¿sí? Ahí tenemos una breve línea del tiempo de todo, desde la época antigua. No se mira tan bien, no sé si lo pueden ver allá atrás, pero no sé si está un poco desenfocado, pero digamos desde lo que eran los tambores con lo que se comunicaban las personas en algún momento, hasta lo que es, digamos aquí que estamos hablando, esta no es una línea del tiempo actualizada porque dice aquí desde el 2000, 3G. Nosotros ya sabemos que ahorita telecomunicaciones celulares son 4G y ya vamos para la 5G, ¿verdad? ¿Sí? Pero realmente, digamos, esto lo voy a compartir con ustedes para que les quede y cuando vayan a hacer su resumen o algo así, creo que hacen un abstract, un ensayo de esto, pues que puedan revisar. Pero deben de apoyarse con sus notas que tomen ahorita, por favor. Bueno, luego tenemos una breve introducción de lo que es telecomunicaciones. Aquí si no funciona esto, entonces tengo que regresar acá. Espero que se oiga. Vamos a ver si... Realmente ese video lo que quiere darles a ustedes a entender es que primero apunten ustedes lo que entendieron de ese video, por favor, y la idea con la que yo lo puse era para explicarles que comunicación es transmitir ideas, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió algo, ¿sí? Pero no servía de nada tenerlo en su interior o no servía de nada guardar ese conocimiento. Y entonces esa persona decidió compartirlo y lo transmitió, ¿sí? Entonces ahí podrían ahondar un poquito más en su ensayo. Siguiendo con las telecomunicaciones, vamos a ver. Bueno, entonces tenemos la parte de escritura, por aquí aparece escritura, bueno, esta es arte rupestre, ¿sí? Las cuevas de Altamira en España. Aquí aparece lo que es escritura cuneiforme, aquí aparece escritura fenicia y aquí aparecen jeroglíficos. ¿Y cuál era la idea de eso? Pues ese es el primer medio de comunicación que existía, poder transmitir de alguna forma ideas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa fue la forma con la que esta persona inventó cómo poder
transmitir algo, algo que era del hombre de Cromañón, por ejemplo, algo que era sumamente importante, pues era la casa. La parte de escritura cuneiforme, aunque no lo crean, los sirios, los asirios, ¿sí? Sumerios, sí, perdón, sumerios, tiene toda la razón. Los sumerios, parte de lo que utilizaban para estas tablillas, ¿sí?, era matemática. Y entonces la persona, los niños tenían que ir a la escuela para aprender, digamos, a ver el área de las tierras conquistadas, ¿sí?, hacer cuentas, ¿sí? Y todavía existe en la actualidad en el Museo de Londres tipos de tablillas que eran tablillas de texto, eran los primeros libros didácticos con lo que les enseñaban a los niños cómo poder contar, cómo poder conocer de su historia. ¿Y por qué? Porque el conocimiento les daba poder, ¿sí? Entonces los sumerios fueron de las primeras personas que empezaron a... Hay una gran cantidad de archivos de escritura cuneiforme. Esta tablilla que es escritura fenicia la coloqué ahí para que ustedes vieran más o menos cómo era la escritura, que ya se parece bastante, digamos, a la escritura actual. Y por otro lado, pues tenemos aquí lo que es escritura jeroglífica. Esta escritura jeroglífica, pues era la que utilizaban los egipcios, ¿no? ¿Se está aburriendo usted? Dice que sí, ¿no? ¿No? Y allá usted estaba cabeceando, ya también lo vi. Bueno, si quieren, pasan ustedes y me cuentan. Pero como la idea es ir aterrizando a conceptos de Guatemala, pues aquí tenemos también lo que es escritura jeroglífica maya, ¿verdad? ¿Por qué es interesante esta escritura? Porque esta escritura era un poco más evolucionada que la escritura que nosotros habíamos visto aquí. ¿Y por qué? Porque precisamente un jeroglífico ya implicaba, no era solo una palabra, no era solo una letra, sino que implicaba una idea, ¿sí? Entonces, cuando ustedes revisen aquí les puse algo de texto, en donde ahí está, digamos, para escribir la palabra Balaam, ¿verdad? Entonces, se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta forma, ¿sí? Y también algo interesante era que los mayas, pues también en la parte de matemática, pues ya conceptualizaban lo que era el cero, ¿verdad? Y eso no fue fácil para la humanidad llegar a conceptualizar la carencia de algo, ¿sí? Bueno, luego teníamos comunicación a distancia, pues por aquí está el mensajero de los dioses. Les quedará de tarea investigar cuál era el mensajero de los dioses. No, Apolo no era, definitivamente no era Apolo. ¿Ya? Bueno. Sí, eso está mejor, pero Apolo sí no era. Bueno, luego aquí tenemos un poco de lo que era comunicación a distancia, de los Sioux, con señales de humo. Entonces aquí hay una caricatura de las personas que estaban colocando www con las señales de humo. Y bueno, aquí tenemos tambores, ¿verdad? Entonces, la idea era poder resolver el problema complejo de comunicación a distancia. Y aunque no lo crean, pues por ejemplo de acá, este es un telégrafo. Este es un telégrafo que se utilizaba en la antigua Roma. Entonces, entre dos fortalezas, alguien lo primero que hacía, no sé si miran bien aquí, pero aquí se mira un romano con una antorcha, entonces colocaba la antorcha así para que se viera a distancia, y este es un telégrafo de agua. Entonces, ¿qué era lo que hacía la persona? La persona quitaba el tapón con lo que tenía el agua y y de repente volvía a levantar la antorcha, y esa antorcha entonces volvía a colocar el tapón. Y así iba transmitiendo, digamos, ciertos mensajes que estaban ahí. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas ahí? Los problemas es, la velocidad. Bueno, dejemos la velocidad, dejemos la sincronización. Pensemos, imagínese que alguien levanta la antorcha y de repente, bueno, yo ya levanté la antorcha,
¿Y cómo sé cuándo debo de terminar esa comunicación? Entonces, esos eran problemas que se daban, digamos, en esa época y se siguen dando en la actualidad. Entonces, en la actualidad hay comunicación sincrónica, que es como que si yo levantara la antorcha, y asincrónica, que es que yo mando la información y espero que llegue adecuadamente. Por aparte, aquí les quise colocar algo. ¿Qué miran ustedes ahí? Bueno, es escritura china, sí, definitivamente esto es escritura china, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué estarán haciendo ahí? Perdón, serigrafía. Me está asustando usted. Están tallando algo, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que estaban haciendo sellos para poder imprimir. Y esto que está aquí, es como más o menos, digamos, cómo se generó, digamos, la matriz para poder hacer este tipo de impresión. No sé si les queda claro, pero ¿qué es lo interesante de eso? Lo interesante de eso es que desde ese entonces, ¿sí? Estamos pensando que son unos 500 años antes de Cristo, ya a alguien se le había ocurrido imprimir algo, ¿sí? Aunque ya vamos a hablar de la imprenta, ¿no? Este es otro de los videos que les tenía ahí y es interesante, ¿por qué? Porque en la actualidad todavía las personas que se dedican a orientar antenas de telecomunicaciones utilizan este método que se llama el heliógrafo. ¿Y el heliógrafo qué es? Utiliza el sol para hacer señales y con eso poder comunicarse a distancia. Miremos cómo funciona. Now here's a heliograph or signaling mirror that I remember about from my childhood. It flashes. And it's a very neat bit of equipment consisting of a metal plate which is highly effective, with a target on the front and an instruction on the back, and with a string is attached to it a little baton, a plastic baton with a hole in it, which is flexible. And the idea is to signal to people either for rescue or for safety, or you can actually use this for your makeup and a lot of things. It's a highly effective thing, but it's a very useful little gadget and a nice bit of physics involved as well. But what happens is, in the central feature here, we've got the central target, the centerpiece, surrounded by pairs of rings which help to locate the central target. And when the sun shines on this, then I take it onto my hand, for instance, I can see what practically where the centerpiece is. It's that dark piece in the middle there, surrounded quite clearly by the pairs of double rings around it. So I can locate it quickly enough. And it will appear there as a central feature on the baton. And I'm going to get that exactly lined up, and then when I look through the two holes, that will exactly line up the person I'm trying to signal to. So I hold up my eye, and get the sun to hit the target exactly in line, and then I hold the two holes out towards my friend or the rescue service or on the mountain top or what, where I am signal I'm in danger or need rescuing or something else. It makes a very, very clear and very precise, accurate signal to the person in the distance there. Parece interesante que todavía en la actualidad se utiliza ese medio de comunicación, ¿no? Luego tenemos un poco de la imprenta. La imprenta, estamos hablando del siglo XV, y ahí pues aparece Johannes Gutenberg, 1460 y pico. Diseña la imprenta. Si miran, estos son los tipos. ¿Qué son los tipos? Pues son las letras que están hechas de plomo y eran talladas directamente para poder imprimir. ¿Qué fue lo primero que se imprimió? La Biblia, correcto, ¿sí? La Biblia, y aquí está un ejemplo de la Biblia. De hecho, esta es una foto que tomé en el Museo de Suiza hace un par de años, porque hay una réplica de la imprenta, de la primera imprenta que hubo, ¿no? Entonces, pensando en estas charlas que me toca dar de vez en cuando, pues pensé que era útil compartirlos con ustedes, esta réplica de la imprenta. Aquí hay otra, es un poquito más moderna, porque si se dan cuenta, aquí casi no se mira, pero todo esto es de madera. En cambio aquí ya tiene estas cosas que son de metal, ¿no? Y entonces, hablando de la imprenta, bueno, aquí hay un pequeño video de cómo funcionaba la imprenta.
únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban aún en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Asentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Y entonces, tal vez sería interesante que ahí en su ensayo colocaran la imprenta, ¿qué fue lo que permitió? Imprimir bastante con poco costo, pero ¿eso qué quiere decir también? Quiere decir llegar a más gente, ¿verdad? Entonces ahorita usted ¿qué es lo que hace? Pone algo en internet, pero en ese entonces ese era un medio de comunicación masivo, ¿se da cuenta? ¿Ya? Y eso fue lo que permitió que se diera la revolución de Martín Lutero en Alemania, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Martín Lutero dijo todo alemán debe de ser capaz de leer la Biblia, ¿sí? Y él fue el primero en hacer la Biblia en alemán, ¿ya? Para el mundo. ¿Por qué? Porque hasta este principio, ya no vamos a seguir viendo más de Gutenberg, pero hasta ese momento el conocimiento estaba cerrado, era elitista, solo los monjes, solo las personas que sabían leer, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en Guatemala? El problema que tenemos en Guatemala es que todavía las personas que no saben leer y escribir son bastantes, pues, ¿sí? ¿Cuál cree que sería el porcentaje que hay aquí? No, gracias a Dios estamos un poquito mejor, pero no mucho mejor. ¿Perdón? ¿30% de qué? Sí, más o menos, un poquito menos, pero sí, como 25%, pero así dicen, pues, ¿sí? ¿Eh? Ahora, si pensamos de las personas que están sentadas en un aula universitaria, ¿qué opinaría usted? ¿Cuánto? 15%, el 1% de la población llega a la educación superior. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Señores, deben de sentirse privilegiadísimos. ¿Por qué? Porque no es el común denominador de todos los guatemaltecos aquí, ¿sí? ¿Ya? Bueno, sigamos. De todas formas, si quieren ver el video, yo les voy a dejar la presentación para que puedan terminar de ver los videos, ¿no? Y en Guatemala, ¿cuándo llega la imprenta? La imprenta llega en 1660. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos 200 años después de que se inventa la imprenta aquí en Guatemala, se inventa la imprenta en 1450, 200 años después llega aquí a Guatemala. Pero llega, ¿sí? ¿Y quién trae la imprenta? Fray Payo Enríquez de Rivera, aquí está, obispo de Guatemala. ¿Y por qué? Porque él dijo, yo quiero imprimir mis propios sermones. Y entonces los imprimen. Trae una imprenta de México. ¿Y quién es el primer litografista, llamémosle así? ¿Ya? ¿Quién creen? José Pineda Ibarra. Y aquí está, mira, ahí está la firma del... Y este es el primer libro que se publica aquí en Guatemala, ¿sí? ¿Y por qué está aquí la antigua? Porque en este museo del libro, ahí está este primer libro, aquí en la antigua, ¿sí? Así es. ¿Se da cuenta cómo está aprendiendo el día de hoy? ¿Eso no lo sabía o sí? Bueno, ya veo. Entonces, cuando su mamá le pregunte, ¿qué aprendiste? Le dice, Fray Payo Enríquez de Rivera, 1660. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otras cosas tenemos? En el siglo XVII, más o menos, siglo XVIII,
bueno, 16 y 17, perdón, aparece aquí comunicación. ¿Por qué? Comunicación a través de banderas. ¿Esto qué era? Esto era principalmente, perdón, ¿hay alguna duda por allá? ¿No? ¿Seguros? Si tiene dudas, pregunte. La comunicación que se daba a través de las banderas era ¿para qué? Para poder comunicar con los barcos. Aquí aparece ¿qué? ¿Miran quién es este personaje? ¿No? Jack Sparrow, ¿eh? Pues Jack Sparrow aquí, como se está hundiendo ahí el Perla Negra, creo yo, pero no se está hundiendo. Bueno, pero lo interesante es que la bandera que atemorizaba a todo el Atlántico ahí era la de la calavera con cruz, ¿no? ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, estas son banderas que se utilizan todavía en la Marina actualmente para si hay algunos problemas o algo así, cómo se colocan, digamos, las banderas dependiendo el mensaje que quieran transmitir. Y aparte está acá una comunicación a distancia a través de banderas, ¿sí? Entonces, durante el siglo XVI, XVII y todavía a principios del XVIII se utilizó mucho esto. ¿Por qué? Porque estaban ahí la guerra con España e Inglaterra, tratando de ver quién dominaba ahí en el Caribe. Siguiendo esa línea de ideas, nosotros tenemos a Claude Schaap. Claude Schaap esta es la primera comunicación que se hace entre Francia e Inglaterra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es una comunicación internacional. ¿Y por qué se hace así? Bueno, porque a través del Canal de la Mancha, siguiendo más o menos lo que era el código de banderas, se arma este telégrafo. Y este telégrafo, entonces, la idea era poder comunicar ciertos mensajes. Creo que hay un video más adelante, podemos verlo brevemente. No sé si vieron, pero ahí en el video mencionaban un concepto interesante que se llamaba línea de vista. Y la línea de vista todavía se utiliza ahora en la actualidad para antenas. ¿Qué era la línea de vista? Bueno, la línea de vista, el problema que nosotros tenemos es que a una gran distancia ya la curvatura de la Tierra empieza a dar problemas, ¿no? Entonces usted ya no tiene una línea de vista directamente. Pero digamos ahí en el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, pues sí, más o menos se tiene una línea de vista, ¿sí? Tampoco les voy a poner todo el video porque tal vez sea demasiado aburrido para ustedes, pero para los demás o para el que quiera conocer un poquito más, pues puede terminar de ver el video. La idea era que como se configuraban estas partes del telégrafo, ahí se iba codificando, digamos, las letras y con eso entonces podían mandar un mensaje. Ahora imagínese, en la actualidad usted puede ver streaming online, ¿sí? Y aquí estamos hablando lo que se tardaban en mover ese telégrafo para armar una letra, ¿sí? Entonces mire, digamos, la evolución que ha tenido desde que el hombre primeramente se enfrentó con el problema complejo de hacer una comunicación a distancia efectiva, ¿sí? Entonces, eso es bastante complejo. ¿Y por qué? Bueno, a él se le ocurrió hacer eso. Tal vez el mensaje aquí que les debería de transmitir a ustedes es que todo el mundo tiene buenas ideas. El problema es que muchas veces uno dice, no hombre, eso no debe de ser, o no me va a servir, ¿sí? O
a alguien más se le debe haber ocurrido. ¿Por qué no tomamos esa buena idea que se les ocurrió, la escriben y la empiezan a desarrollar? No la cuenten, porque si la cuentan entonces ya no es nuevo, ¿sí? Pero eso les puede permitir ser, de repente dedicarse a hacer un nuevo medio de telecomunicaciones, imagínense, algo más, algo mejor que el celular ahorita, podría ser. Surgieron de estas personas, eran personas como ustedes o como yo, normales, no eran genios, y eran personas que simplemente dijeron, bueno, se atrevieron a hacer algo, ¿no? Entonces tal vez ese sería el mensaje que deberían de tener ustedes. Bueno, respecto al telégrafo, creo que ahí ya tenemos el primer telégrafo internacional, no hay más que ver. Luego tenemos lo que se consideraría como el inicio de las telecomunicaciones, entonces aparece James Clerk Maxwell y Heinrich Hertz. ¿Y por qué es eso el inicio de las telecomunicaciones? Porque es comunicación inalámbrica. ¿Y qué estamos utilizando ahí? No sé si ya lo vieron en física, pero estas son ondas electromagnéticas. Y al ver ondas electromagnéticas, las que están así, en un sentido, uno es el campo eléctrico y en el otro sentido, así, ortogonalmente, es el campo magnético. ¿Sí? Este concepto de onda electromagnética, tenemos aquí el experimento de Hertz para que ustedes lo miren. Realmente, ¿qué era lo que se hacía? Se generaba una chispa y luego por inducción, en el otro extremo, se transmitía algo. Vamos a ver ahorita. Perdón. Aquí está el experimento de Hertz. Ahí está colocando algo de aceite, ¿sí? Pero miren qué interesante, qué es lo que tiene. Por un lado tiene un transmisor, por el otro lado tiene un receptor. ¿Y en medio qué existe? Y si usted quiere decir, pues podría pensar, wow, qué emocionante, está sonando un timbre. Sí, pero realmente aquí tiene usted el transmisor, aquí tiene usted el receptor y no hay nada en medio, ¿no? Pero ese tipo de conceptualización de lo que es transmisor, receptor y un canal, cualquier sistema de telecomunicaciones, aún más complejo que usted considere en la actualidad, se puede reducir a eso, ¿sí? Su teléfono celular, internet, lo que usted desee, eso siempre se puede traducir a eso: un transmisor, un receptor y en medio un canal, ¿sí? Luego sigue el experimento ahí. ¿Por qué? Porque como son ondas electromagnéticas, entonces colocan algo aquí en medio y ya no pasa la onda electromagnética, y luego se miran algunos efectos de reflexión, refracción, etcétera. Pero todo eso lo conocen ustedes ya de física, entonces no vamos a... Sí lo conocen, ¿no? ¿No lo conocen? ¿No lo han visto todavía? Bueno, entonces lo van a ver, no se preocupe. Pero reflexión, ¿qué quiere decir? Bueno, pues entonces... no vine preparado con experimentos de física, ¿verdad? Pero bueno, imagínese, aquí tengo un puntero láser, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un espejo aquí, ¿qué es lo que miraría usted? Miraría que se refleja, ¿sí? Y entonces ahí existe lo que se conoce como la ley de Snell. Eso se utiliza en fibra óptica, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero si yo tengo el ángulo incidente, tengo una normal y luego tengo el ángulo reflejado. Y el ángulo incidente va a ser exactamente igual al ángulo reflejado. Y eso es la ley de Snell, ¿sí? Eso es reflexión. Ahora, refracción.
Luego tenemos el telégrafo. Este es un telégrafo que inventó Wheatstone y Fothergill en 1837. Habían otros telégrafos que se habían inventado, pues, por ejemplo, Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Para poderse comunicar con uno de sus amigos, diseña un telégrafo, ¿no? Pero digamos, eso lo hizo en privado y solo dijo para poderme comunicar con alguien más, así por ganas de fregar, ¿ya? Pero en principio, el primer telégrafo como tal, pues lo diseñó Wheatstone, y era este telégrafo de agujas. Vamos a ver cómo funcionaba el telégrafo de agujas ahorita. That if we wanted to communicate over a distance, then we actually had to wave flags like this at each other. However, in 1837, two Englishmen, Charles Wheatstone and William Cooke, started a telecommunications revolution that would lead us directly to the development of today's mobile phone technology. On the London and Birmingham Railway, they transmitted a message from Camden Town to Euston Station using electricity passing over wires. But what did their system actually look like and how did it work? Well, this is a modern-day replica of a Cooke-Wheatstone needle telegraph. It uses the principles of electromagnetism, which says that if you pass a current through a coil of wire, it will generate a magnetic field. And what Cooke and Wheatstone did was use that magnetic field to deflect a magnetized needle. So if you pass the current in one direction, you can deflect the needle, say, to the left, and if you reverse the direction of the current, the needle will point, shall we say, to the right. On this model here, we have 4 such needles, and each can work independently. So if we look at the left-hand needle, it can be moved to the left or the right. And on the screen, we have a grid of letters. So when that needle moves to the left, it's pointing to the letter H. And when it moves to the right, it's pointing to the letter I. But what about letters up here? How do we get those? Well, let's look at the letter G. In order to point to the letter G, we're going to have to move 2 needles. This right-hand needle is going to have to move left, and this needle right. If you now follow a line through each needle, where they intersect is the letter G. So what about right down here at the bottom, the letter Y? Well, for that to be pointed to, the outer 2 needles are going to have to point inwards, so that if you follow the line down, they're now pointing to the letter Y at the bottom. So by moving a combination of either 1 or 2 needles, you can point to all of the letters on this screen. There are, of course... Perdón. La idea no era... perdón, se pasó mucho. La idea no era aburrirlos demasiado con cómo funcionaba, pero alguien podría especular por qué la letra A está hasta acá al principio, ¿no? Es la más utilizada, efectivamente, es la más utilizada en inglés. Creo que en español también, pero... ¿sí? ¿Ya? Entonces, por eso es que estaba hasta ahí arriba, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahí le das 5 puntos, por favor. Bueno, no sé cómo van, bueno, desafortunadamente ponerme a hacer malabares aquí, si no puedo hacerlo, y cantar, no quieren oírme cantar porque si no sería complicado, pero vamos más o menos como a 1/3 de la presentación. Entonces voy a tratar de aligerar un poco el paso, pero sí quiero hacer énfasis en que hay varias cosas, digamos. Bueno, el telégrafo, el que se conoce, esta fue la primera aproximación, a alguien se le ocurrió cómo hacer ese telégrafo, pero el telégrafo, sí quiero hacer énfasis en el telégrafo como vino aquí a Guatemala, el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes se den cuenta que, a pesar de los pesares, Guatemala ha sido un país progresista y actual, pues, o sea, moderno, aunque usted no lo crea, ¿sí? Bueno,
Aquí hablamos de Morse, aquí está Morse. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que Morse diseña este código, ¿sí? ¿Y este código qué era? Puntos y rayas. Entonces punto que era di y raya que era da. Entonces di, di, da, da. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué es lo interesante? Mire qué es SOS. ¿Por qué SOS habrá sido la señal internacional? ¿Sí? Porque S, ¿qué quiere decir aquí? Aquí creo que está. Son 3 puntos. ¿Y O qué es? 3 rayas. Entonces, esa era la razón por la que SOS fue la señal internacional de ayuda durante mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Imagínense. Bueno, ahora, sí, correcto. Era di, 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 da, 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 di, 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 da, da, da. Bueno, ¿sí? Bueno, aquí hay algo más del telégrafo. Este es un video del telégrafo de Estados Unidos, pero tal vez va a ser más interesante ver un poquito del telégrafo aquí en Guatemala. Entonces, ¿quién trae el telégrafo aquí a Guatemala? ¿Conocen a estos personajes ahí, no? ¿Sí? Billete de 5 y billete de 10, dice usted. Bueno. Justo Rufino Barrios, Miguel García Granados, correcto, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que es interesante ellos? Porque en 1871 viene el ferrocarril, viene el telégrafo, viene una forma de comunicación aquí. Traen, como quien dice, la modernidad a Guatemala. Sin embargo, aquí se menciona que en 1867 este señor, Oscar Dutail, Salvador Cobos y Francisco Álvarez instalan el primer sistema de telegrafía. Y ese primer sistema de telegrafía, ¿entre qué estaba? Estaba entre Guatemala y Amatitlán. ¿Y qué era más interesante todavía de eso? Que estaban utilizando una línea de alambre de hierro. ¿Y qué pasa con esa línea de alambre de hierro cuando está en el medio ambiente? Se oxida. ¿Y entonces qué problemas hubo? Ya no había comunicación cuando estaba suficientemente oxidado. ¿Sí? Sí, perdón. Perfecto. Ahí está el señor. Bueno, buenísimo. Excelente. Entonces, ahí apareció don Cristian. Bueno, perfecto. Y este es un video de aquí, de telégrafos, para que ustedes lo miren. Espero que funcione todavía. Guatemala es un libro de historia enriquecida por recuerdos de nuestros ancestros. Guatemala anterior, una época importante para el desarrollo del país. El telégrafo era el medio de comunicación más utilizado en la época clásica. En el año de 1867 se establece la primera línea telegráfica que trasladaba información de la cabecera del municipio de Amatitlán y la ciudad capital. A través de anécdotas y recuerdos, don Francisco, telegrafista de aquella época, nos cuenta cómo se practicaba este oficio. Cuando mires esta sombra, se me tanto. Piensa en quién te la envió. No busques nunca bellezas, busca siempre el corazón. Como Francisco, cierto, realmente fue el único medio de comunicación de todo desde todos los aspectos políticos, sociales, culturales y comerciales. Todo Bueno, no vamos a seguir viendo todo el video, pero lo que era interesante era que ustedes vieran que aquí en Guatemala también hay un museo de telégrafo y que también en 1867 estaba el telégrafo instalado aquí en Guatemala. Vamos a seguir. Perdón, creo que no vale la pena terminar de ver el video, pero si lo quieren ver, lo podemos ver, pues, pero si están dispuestos a salir tarde de aquí, le damos. Ese museo está en lo que era el antiguo Palacio de Correos, ¿sí? Y entonces ahí, en la Séptima Avenida, a la par de donde estaba Guatel, hace mucho tiempo, y aunque ustedes no lo crean, todavía hace unos 35 años, pues sí, funcionaba y usted recibía, digamos, telegramas todavía, ¿no?
¿sí? Aunque no lo crea, ¿sí? Yo sé que eso ya es fuera de su época, ahorita lo más cómodo es mandar un correo electrónico, pero en ese entonces usted todavía, sí, había gente que no tenía teléfono, entonces se le mandaba un telegrama, ¿no? Un cablegrama se llama. Bueno, sigamos. ¿Qué es interesante? Mire el croquis de la red telegráfica entre 1873 y 1893. Y mire cómo estaba comunicada Guatemala en ese entonces, ¿sí? Y aquí les puse un par de ejemplos de lo que era telegramas que se mandaban en aquel entonces, ¿sí? Pero mire, realmente estaba bastante comunicada Guatemala, pues, ¿sí? Sí, ¿cuál era su pregunta? ¿Seguro? Bueno. Sí, por favor. Los telegramas, yo sí me acuerdo todavía de los telegramas. Sí. Uno mandaba, murióse su gato, digamos, no sé, no, ni suba porque se pagan por palabras. Claro, correcto. Entonces era por telegrama. Claro, claro. Y luego se imprimía. Claro, claro. Entonces, había un transmisor que el telegrafista, ¿verdad? Por supuesto, ese telégrafo que aparece ahí es muy antiguo, pues. Luego hubo otros telégrafos mucho más modernos. Y entonces la gente llegaba a desarrollar, esta persona que aparece ahí en el video, tenía un oído que ya era como que si le estuvieran hablando, ¿no? ¿Sí? Cuando oía los di da da, ¿no? Sí. Eso era clave Morse y se seguía utilizando todavía, pues, o sea, hasta hace unos 30 años, digamos. Y para transmisión internacional también. Para transmisión internacional, pero ahí ya tenemos lo que es el telex, que eso ya vamos a ver un poco más adelante. La clave Morse se utilizaba en los barcos, precisamente, ¿sí? Y utilizaban un transmisor parecido al que está ahí, que era de chispa. Entonces se generaba una chispa, se generaba una onda, y así, imagínese con toda la precariedad del caso, se lograba detectar que esto era una raya y que esto era un punto, ¿sí? Y aún así, funcionaba, pues, ¿sí? El Titanic, por ejemplo, estuvo transmitiendo SOS, 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 ¿sí? Sí, lo detectaron algunos barcos, y fueron en ayuda, pero llegaron tarde, ¿no? ¿Sí? Imagínense. Bueno, relacionado con el telégrafo, ¿sí? Para que les quede un poquito también conociendo un poco de Guatemala, aparece el mapa en relieve. Y el mapa en relieve, ¿por qué es importante? Porque este señor fue director de telégrafos. Él le tocó recorrer toda la capital, todo el país, ¿sí? Y cuando recorrió todo el país, entonces, ¿qué era un ingeniero de telégrafos? Era una persona que lo que hacía era decir, bueno, entre este cerro y aquel cerro se puede tirar una línea, ¿sí? ¿no? Y entonces comunicaba el país. ¿Y qué fue lo que hizo este señor? Pues este señor, desarrolló el mapa en relieve, y se lo puede ir a visitar ahí en la zona 2, aquí, ¿sí? Y esa es la inauguración en 1905, ¿sí? Así es que, sí. Bueno, ahí sí sería de ir al museo a preguntarle cuánto cobraban por mensaje. Lo que sí recuerdo es que cobraban por letra, ¿sí? Entonces usted, si por eso trataba de que los telegramas fueran lo suficientemente cortos, ¿no? ¿Sí? Mande dinero urgente, punto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿ok? Sí. Como dato curioso, yo me acuerdo que hubo... Silencio, por favor. Hubo un almirante de Navy, algo así. Mulada, pero... no, de que hubo uno para la guerra de Vietnam, hubo un admiral, algo así, no me acuerdo, de que lo agarraron al principio y entonces lo tenían como prisionero de guerra y entonces le hicieron como que lo hicieron una entrevista y él tenía que decir que estaba todo bien. Y entonces en la entrevista le preguntaban, mire, ¿cómo estamos tratando los vietnamitas a los soldados estadounidenses? Bien, bien, pero parpadeaba. Entonces decía, parpadeaba el SOS, ese es 3 puntos, ¿va?
Entonces parpadeaba 3 veces rápido, luego 3 veces lento y luego 3 veces rápido. Y el man era tan bueno con el código Morse que con los párpados empezó a deletrear tortura, tortura, SOS, tortura. Y entonces como la gente que sabía, o sea, los de la televisión dijeron, contestó todo bien, entonces estamos bien. Pero la gente que sí sabía código Morse leyó en sus ojos que estaba deletreando, ayuden, nos están torturando. Entonces es interesante. Eso lo que quiere decir es que si quiere, para cuando estén en examen, por favor que no estén parpadeando, ¿no? ¿Sí? Bueno. Buena idea, dice usted. ¿Por qué no mejor aprende? Okay. Bueno. Silencio, por favor. Bueno, luego tenemos aquí el telégrafo. El telégrafo, este es internacional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que había un cable, ¿sí?, entre Inglaterra y Nueva Escocia, aquí en Estados Unidos. Y ese cable, tiraron un cable, ¿sí? Y entonces si uno quería mandar un telegrama a Europa, iba a la oficina del cable, era carísimo, ¿sí? Pero para las importaciones, café, etcétera, todo lo que era importante de aquella época, pues sí se mandaba, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que les puse esto? Esto se los puse porque en la actualidad, ahorita lo que nosotros tenemos es un cable de fibra óptica, pues, ¿sí? Se da cuenta lo interesante de cosas que están viendo y que creo que no conocían, ¿o sí? ¿No? Bueno. Luego aquí tenemos el primer telégrafo inalámbrico, y entonces aquí aparece Nikola Tesla, ¿sí? Y aparece Guillermo Marconi. ¿Qué es interesante? Bueno, es interesante que Tesla puso sus antenas aquí en Escocia y otras antenas en Estados Unidos y mandó la primera transmisión inalámbrica, ¿sí? Y Marconi, ¿por qué es interesante? Bueno, es interesante porque ahí es donde ustedes empiezan a ver la fusión que existía entre el telégrafo y lo que luego se conoció como la radio, ¿sí? Y de hecho, Radio Vaticano es una estación que fundó Marconi y todavía sigue operando, ¿sí?, en la actualidad, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo de Marconi, no sé si lo quieren ver, pues, o sea, porque son videos antiguos, viejos, ¿sí? ¿Seguros? No, lo pongo. Lo voy a poner un momento, pues, para que no se queden con la gana. A crude-looking instrument, but one that was destined to develop the modern miracles of radio. Marconi amazed the world by sending and receiving wireless messages 3,000 miles across the Atlantic. Since its invention, wireless has saved numberless ships and human lives from ocean disaster. Mankind can never forget its debt to Guglielmo Marconi. Si se dan cuenta, era como las películas de antiguas, ¿verdad? Mucha música, ¿sí? Así, mucha fanfarria y demás, ¿verdad? Bueno, en fin. Este es un ejemplo de lo que era el transmisor de chispa, ¿sí? Y este es el que yo les comentaba, que era el que tenía el Titanic, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que han visto algo de electricidad, espero, ¿sí? Entonces han visto ahí que hay una batería, un condensador, una resistencia, y esto de acá es una antena, ¿sí? Aquí hay un inductor, ¿sí?, una bobina, ¿sí?, y un condensador, ¿no? Entonces, para quien le interese, les puedo dar el diseño de un radio AM para que usted pueda hacer su radio AM sin baterías, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Luego tenemos ahí, bueno, entonces existe una transición entre que ya no se sabía si era telégrafo o era radio, y una vez se puede transmitir a distancia sin cables, entonces, y pudieron transmitir una señal, entonces consideraron que la voz también se podía transmitir, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí estamos hablando, imagínense, tecnología de 1905. Este es el radio, este es lo que se conoce como un radio AM. El diseño se los puedo dar cuando quieran.
Y lo interesante es que ahí ustedes no necesitan baterías, ¿verdad? Lo único que necesitan es un diodo, una bobina, ¿sí? Un condensador y listo, ¿sí? Y una antena suficientemente larga. Bueno, y luego, ¿qué viene? Viene la televisión. La televisión, ahí aparece el señor John Logie Baird, ¿sí? Y esta es la primera imagen que se transmite, imagínense. Alta definición. 1928, ¿sí? Pero imagínese, usted nunca ha visto eso y de repente mira que súbitamente aparece algo así en una pantalla. ¿Qué hubiera pensado usted? Un fantasma, ¿sí? Pues sí, qué susto. Imagínese, todo deforme ahí el pobre, pero ahí está ¿no? Alta definición de 1928, imagínese. Aquí hay algo también de la televisión. Bueno, podemos ver brevemente el video también para que no se queden con la gana, ¿sí? Y el que dijo que no quería ver el video se va a fregar porque lo va a tener que ver. Still, photographs were familiar to our Victorian forebears, and by the 1920s, cinema was a popular form of entertainment. Radio took off soon afterwards. The next step was to try and bring the two together. Send moving pictures over the airways. But how was this to be done? Answering that question would lead to the invention of television. By the 1930s, there had been over 50 serious proposals for television. The competition was international, with inventors working in 11 different countries. From the start, ideas for how television would work broadly fitted into two camps: mechanical techniques and electronic techniques. It was a race that could have only one winner. Mechanical television was first out of the blocks, thanks to an obsessive Scottish engineer, John Logie Baird. Baird had been a prolific, largely unsuccessful inventor since childhood. But it was here in Hastings that he had the idea that would change his life. Why not convert pictures into signals and send them through the air? Baird actually didn't invent any of the component parts that went together to make television, but his strength lay in the... No sé si oyeron eso, pero decía, ¿por qué no convertir una imagen en señal? ¿Sí? Y mandarla, ¿sí? Imagínese. Entonces ya veo por qué no se le ocurrió a usted. ¿Sí? O por qué no se me ocurrió a mí. Si se me hubiera ocurrido a mí, no estaría aquí ahorita. ¿Sí? Bueno, realmente la idea tampoco es aburrirlos con los videos, pero sí hay bastante información, así es que ahí le echan un vistazo. Luego tenemos, ese es de la televisión, y si se dieron cuenta, este señor Logie Baird, no tuvo mucho éxito, ¿no? Hubo una guerra de patentes ahí y demás cosas, y al final de cuentas, él no ganó. Entonces, en fin. Bueno, y entonces llegamos a la Segunda Guerra Mundial, 1940. ¿Y eso qué es lo que se mira ahí? Esto de acá. Eso es lo que se conocía como el teletipo, ¿sí? Entonces eran como máquinas de escribir automáticas que estaban mandando información, ¿sí? ¿Sí? Creo que este es un ejemplo de un Siemens. Ese es un Telex, es un poquito más moderno que el teletipo, pero es el mismo principio. Y esto era prácticamente lo que uno hacía cuando quería mandar un telegrama internacional. Entonces iba a Guatel, ¿sí? Noten que ahí está el teléfono, ¿sí? No sé si miran aquí el número de teléfono, ¿sí? El dial de teléfono, ¿eh? Y miran ahí la máquina de escribir, ¿no? Creo que hay un ejemplo aquí, vamos a ver más adelante. Este es un video de cómo funcionaba el teletipo.
¿Quiénes son de sistemas acá? Bueno, entonces, cuando usted presiona Enter, ¿qué es? ¿Sí? Ese es Return Carriage. Retorna el carro, ¿sí? Y empieza otra vez. ¿Sí? Eso no lo sabía, ¿o sí? El tiempo de retraso, bueno, el tiempo de retraso siempre está definido en base a la distancia, en primer lugar, y en segundo lugar, pues a la cantidad de líneas que usted tiene que atravesar, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, cuando usted manda una señal, esa se atenúa. En principio creo que el tiempo, o sea, no era como que usted podía tener una conversación así interactiva, ¿sí? Pero creo que era razonable, habrán sido unos 20 segundos tal vez, ¿sí? ¿No? Era menos de un minuto definitivamente, ¿sí? ¿No? ¿Y por qué se podía eso? Porque usted estaba mandando señales electromagnéticas, bueno, estaba mandando señales eléctricas, perdón, a través de un medio conductivo. ¿Y eso qué quiere decir? Un electrón viajando a la velocidad de la luz. ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, luego tenemos aquí algo más. Bueno, ahí está la operación de cómo funcionaba el teletipo. Luego tenemos el teléfono. Señores, vamos como a la mitad de la presentación. Hoy sí me tardé mucho en esto, ¿no? Pero bueno, perdonen. El teléfono, pues podemos hablar ahí de 1876. Hubo una disputa ahí entre Alexander Graham Bell y Elisha Gray, ¿sí? No, perdón. No, estos dos trabajaban juntos. Era entre Antonio Meucci y Alexander Graham Bell. Pero Alexander Graham Bell ganó porque él tuvo el dinero para poder introducir la patente primero, ¿sí? Ahí está Alexander Graham Bell, ¿sí? Lo más famoso ahí es Mr. Watson, come here, ¿no? Eso fue lo primero que se mandó a través de un teléfono. Luego tenemos aquí, hay un video del teléfono, pero imagino que dadas las circunstancias lo tendremos que saltar y tendremos que seguir. ¿Qué? ¿Lo vemos entonces? ¿Ajá? ¿Sí le interesa a usted? Vayamos. Bueno. Ahora la cosa es que estamos todavía en 1800 y pico y tenemos que llegar a 5G. After about 2 years of hard work, trial and error, the first coherent, complete sentence, the famous "Mr. Watson, come here, I want you," was transmitted in his laboratory. Bueno, básicamente lo más interesante ahí del teléfono es lo mismo que está utilizando este micrófono, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Está convirtiendo mi señal de voz. Ahí tenemos un transductor y ese transductor está generando esa señal de voz a una corriente eléctrica, ¿no? Y eso es, digamos, la genialidad de Alexander Graham Bell, haber diseñado ese transductor para poder transmitir la voz como corriente eléctrica, ¿no?
Bueno, en Guatemala también vino el teléfono, aunque usted no lo crea, ¿sí? Entonces, aquí está. Y imagínense que en 1876 teníamos el teléfono, ¿verdad? En 1886 se instala la primera red telefónica, tenía 180 abonados, ahí estaba el dueño de esa red telefónica que se llamaba Roderico Toledo, servicio telefónico por parte del Estado en 1893, y se genera entre Guatemala y Quetzaltenango, y aquí tienen ustedes unos modelos de los que se vendieron aquí en Guatemala precisamente, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo interesante? Usted solo le daba vueltas a la manivela, entonces generaba una señal, la operadora usted le decía yo quiero comunicarme con fulanito de tal, y se comunicaba, y ya, ¿sí? Eso mismo hace, digamos, el dial, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras cosas? Bueno, ahí tenemos algo de las mejoras que ha habido, ¿sí? Principalmente, digamos, ¿cuáles han sido las mejoras? Han sido las mejoras en centrales telefónicas, ¿sí? Conmutación, eso en vez de tener a una operadora, se volvió automático, correcto, ¿sí? Otro punto se va a ganar usted, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, centrales automáticas, ¿no? Aquí hay un pequeño video, este sí se los quiero poner completo para que lo miren, ¿sí? Así es que solo pónganle atención, por favor. A recent study by the World Economic Forum showed us that if we can raise the penetration of mobile telephony by as little as 10% in the developing world, we can raise the gross domestic product of those countries by as much as 2%. Let me tell you what that translates into in real numbers. That translates, for example, into about $1.5 billion in each one of those countries added to the global economy. It translates into 600,000 children getting an education, otherwise would never have one. And it translates into an almost unimaginable increase in life expectancy of 15 months in each one of those countries, simply because we add access to mobile telephony. The tower that you see behind me here in this small village in Costa Rica provides cellular service and a variety of other wireless capabilities to the people in this village. But to get that tower here, a service provider somewhere in this country is taking a pretty significant risk in terms of what it's going to cost to do it, the amount of time required, and frankly, just the ability to get this thing built, engineered, and operating. And when you start to think about the benefits that that provides in terms of education and healthcare and access to transparent government and opportunities for work and the hope that really accrues as a consequence of this infrastructure, the cost of putting it in is worth every penny. When the network started, there was no concept of switching. There was no concept of picking up a phone and telling the network who you wanted to be connected to. The way it worked in those days was, if I wanted to talk to you, I had to have a network, a connection between my house and your house. And if I wanted to talk to somebody else, I had to have another connection, and another connection, and another connection. And what you get into is this situation where we were literally filling the sky with wire. There was a gentleman in Missouri by the name of Almond Stroger. And Almond Stroger was an undertaker in Missouri. And he was also a bit of a tinkerer and a kind of a part-time inventor and so on. And he noticed something rather interesting, and that was that his business as an undertaker was starting to decline. He was getting less calls. And it wasn't because the death rate had dropped in this town that he lived in. It was because it turned out that his competitor was married to the town's operator. So when a call for the undertaker came in, she said, "I'm so sorry, let me connect you to the undertaker." And of course she connected the person to her husband, not to Stroger. Well, Stroger looked at that and said, that's somewhat unfair in terms of competitive advantage, right? So he set out and created what has come to be known now as the Stroger switch. It was the first mechanical switch that allowed a customer to pick up the phone, dial a number, and that number would then be connected through a central office via this mechanical device. And that Stroger switch became what is now known as the step-by-step switch, which was the first electromechanical switch, all relay-based, that allowed a customer to have choice for the...
¿Cuál era el concepto más interesante ahí? En primer lugar, si vieron el video con atención, menciona ahí que solo por llevar teléfono móvil a un lugar donde no hay teléfono móvil, eso puede incrementar el Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Sí? Y segundo, ¿qué era lo más interesante ahí? Que decía, cuando empezó la red, no existía el concepto de switching, es decir, un conmutador. Y entonces si uno quería comunicarse entre fulanito de tal y sutanito de tal, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tirar una línea. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo último que menciona ahí? Bueno, la persona que diseña ese switch, ese era dueño de una funeraria. ¿Sí? Y de repente empieza a ver que el negocio no va bien. ¿Y por qué? Porque la competencia, la esposa de la competencia, ¿qué hacía? Era la operadora telefónica, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Le mandaba a todos los clientes al esposo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, digamos, esta persona que era un dueño de una funeraria, inventa el primer conmutador telefónico, que es al final, se traduce al final en lo que es el dial del teléfono, ¿no? Imagínense eso, ¿sí? Bueno, yo sé que estamos a 20 minutos de terminar y todavía tengo casi la mitad de la presentación, entonces voy a tratar de acelerar un poco más el paso, solo para que vayamos viendo porque tengo que llegar hasta LTE, por lo menos, pues, Internet de las Cosas o algo así, si no, imagínense, nos quedamos perdidos en el tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Luego tenemos lo que es POTS, que es Plain Old Telephone System. Así es como eso es una red telefónica común y corriente, y la que ya era conmutada, que es PSTN, Public Switch Telephone Network. Luego, ¿qué tenemos? Pues ahí hay la evolución de tecnología de lo que es DSL, Red Digital de Servicios Integrados, ISDN. Gracias a eso es que usted podía tener internet en su... ¿Perdón? Sí, por medio telefónico. Entonces usted, no sé si alguna vez alguno de ustedes todavía vio un módem. Así era como yo me conectaba a través de internet cuando yo estaba ahí sentado donde están ustedes. Era un dolor de cabeza porque uno con cada llamada se caía, ¿verdad? Entonces le levantaban a uno el teléfono y dice, me estoy tratando de comunicar, por favor no levanten el teléfono. Pero en fin, eso era terrible. Y la velocidad de radio con la que uno se lograba comunicar, 14.4 kilobits por segundo. ¿Sabe? Eso era que estaba volando usted. ¿Sabe? Imagínese. ¿Sabe? Imagínese Netflix con 14.4K. ¿No? Imposible, ¿no? Bueno. Esto es el doctor Martin Cooper. Él fue el que diseñó el celular. ¿Sí? Y llamó a su... No vamos a ver el video porque ya es demasiado... Sí, llamó a su competencia. Entonces le dice, ¿sabe por qué lo estoy llamando? Y ya ni le contestó el otro. ¿Sí? Pero lo interesante es que diseñó, digamos, el teléfono celular. ¿El teléfono celular cuál era? Esos ladrillos que me imagino que tal vez sus papás en algún momento tuvieron. ¿No? ¿Qué costaba un ladrillo de esos? Aquí en Guatemala costaba 10,000 quetzales la línea. ¿Sí? Solo la élite de la élite lo tenía. ¿Sí? Y mire ahorita, por lo menos en mi casa, el jardinero que es analfabeta, textea. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Aunque no lo crea. Y entonces está ahí con su tal vez texteará así terriblemente y con faltas de ortografía y todo lo que usted quiera, pero se comunica. Y entonces, ¿qué es lo más interesante de aquí? Que para Guatemala la telefonía está para todo nivel y todos los guatemaltecos están comunicados. ¿Sí? En Guatemala hay más teléfonos que personas, claro. ¿Sí? Es como 1 vez y media. ¿Sí? Son como 23 millones de líneas activas y hay como 17 millones de personas, ¿no? Bueno, luego la red celular. La pregunta que les dejo, o tal vez alguien me la contesta, por 10 puntos. ¿Sí? ¿Por qué la red celular es hexagonal? ¿Ah? ¿Por qué?
Sí, pero ¿por qué pensamos en por qué no es redondo? ¿Por qué no es triangular? ¿Por qué no es cuadrado? ¿Por qué es hexagonal? Búsquela, piénsela y puede llegar a mi oficina y me dice. Y si llega a mi oficina y está correcto, tiene 10 puntos. Sí. No del todo. Por la simetría, por ahí va, pero búsquela, investíguela y me cuenta. Por ahí va más la cosa, ¿sí? Le voy a dar 5 puntos solo porque usted se acercó más ahí por ahí va la cosa. Venga por su tarjeta, pues, porque así luego allá paga. Sí. Bueno, sí. Claro. Y ahí usted cubre más área, ¿no? Bueno, ¿está bien? Entonces sigamos adelante. Bueno, ahí tenemos imagínense, desde el 77 está la telefonía móvil, ¿sí? ¿Cuándo vino aquí a Guatemala? Vino como por el 86, más o menos. En el 86 es que aparece la primera compañía de telefonía celular aquí en Guatemala. Aquí está, digamos, más o menos la cronología, cómo era el sistema AMPS. Luego cómo pasó, ese es el ladrillo que les comentaba, ¿no? ¿Sí? Y que era TDMA. Para el 96, pues imagínense, para el 96 fue la primera vez que yo vi un teléfono celular aquí. Tenía un teléfono celular. Entonces, cuando salía tarde de la universidad, mi papá me lo prestaba para poder llamar. ¿Sí? Aquí están las compañías telefónicas, más o menos, en el 90. ¿Perdón? Sí, ahí está Telefónica. Bueno, por ahí falta una que ya no existe, ¿verdad? Que es BellSouth, ¿no? Pero sí entró, BellSouth. Luego aquí están todas las generaciones de telefonía. Generación 0, primera generación. Imagínense, en 1979. Para 1979 aquí no había telefonía celular, pues, ¿sí? Entró como por el 86, 88, más o menos, ¿sí? Segunda generación. Tercera, 2.5, GPRS, ¿qué es lo interesante de GPRS? Mensajes de texto, ¿no? ¿Sí? ¿Usted tenía alguna duda, no? No, ya no. Pero búsquelo, tal vez si lo hace bien. ¿Ah? Bueno, pero entonces ahí lo escribe bonito y me lo manda a la oficina, tal vez le damos algunos puntos. Bueno, luego es tercera generación, ¿sí? Tercera generación, ¿qué es lo interesante? Pues ahí ya tenemos UMTS, CDMA, ¿sí? O sea, eso es 3G, lo que todo el mundo conocía como 3G. 3.5, aquí lo interesante es que ya nosotros podemos tener datos en nuestra línea telefónica. Luego viene la cuarta generación, que es lo que se supone que está entrando aquí. No ha entrado del todo todavía, pero más o menos. Y ¿qué es LTE? Si quieren, miremos brevemente LTE. ¿Qué es LTE? LTE, long-term evolution. Everyone's talking about it. Operators are embracing it. But what does it mean in the real world? This is the simple truth about LTE. LTE is 4G technology and a major step forward for the communications industry. It's extremely fast, efficient, and intelligent, which will make for an extreme communications experience. And that's great for delivering what people want profitably. Let me explain. It's a safe bet that people are looking for more bandwidth, better quality, and services tuned to their own personal profile. We know from experience that end users are only prepared to pay this much. The problem is that providing all of this extra stuff means that operator costs go up. LTE solves this problem through its very low cost per megabit. Also, lots of happy customers using great new services in itself drives demand. But meeting this demand is just the start of the story. Communication so far has mostly been about people speaking to people. The future of communications will be about all kinds of things speaking to each other through the internet.
what the experts call the Internet of Things. Every coffee maker, toaster, car engine, and goods pallet could be equipped with a low-cost LTE chip that will connect it to a... ¿Cuál es el futuro de esto? Todo comunicándose con todo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ahí terminan ustedes de ver el video, por favor. Miremos qué más hay aquí. Aquí es la parte de 5G. Si quieren, veamos brevemente lo que es 5G. Are mostly based on what's known as 4G technology. But higher performance 5th generation wireless called 5G is coming, and it promises to take us places we've never been before. So 5G is considered key to the Internet of Things, which is the name given to the notion of tying just about any and everything into the Internet. Billions of sensors will be built into appliances, security systems, health monitors, door locks, and wearables, from smartwatches to dog collars. Analyst firm Gartner predicts the number of networked devices will skyrocket from about 5 billion in 2015 to 25 billion by the end of 2020. Plus, 5G networks will actually be about 66 times faster than 4G. That speed opens up intriguing new capabilities. Self-driving cars can make time-critical decisions. Video chats will make you feel like you're in the same room as the person you're talking to. And cities can monitor traffic congestion, pollution levels, and parking demand, and then feed that information to your smart car in real time. But now let me give you 3 reasons why you personally should be excited about 5G. The first reason is new realities. 5G is going to push augmented reality and virtual reality into the mainstream. Augmented reality overlays information like walking directions, product prices, or acquaintance names over our view of the real world by, for example, projecting data onto a car windshield. Virtual reality creates an entirely artificial view, but both need to pull in new data almost instantly. Reason number 2, instant gratification. Download speed should increase from today's 4G peak of about 150 megabits per second to at least 10 gigabits per second. 10 gigabits por segundo. Eso es con 5G. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es de la parte de telefonía celular. Todavía quedaba bastante que ver, hombre. Desafortunadamente, no sé. Tenemos algo de voz sobre IP. Voz sobre IP, ¿qué quiere decir? Principalmente la idea es que nosotros tenemos redes de datos, eso es Internet, y usted puede mandar voz a través de esa red de datos. ¿Qué es interesante? Es interesante que usted puede, sale mucho más barato. ¿Por qué? Porque entonces usted, a través de Internet, usted no paga nada directamente por mandar información, ¿no? ¿Sí? Por acceder al servicio es otra cosa, pero por mandar información usted no paga nada. A diferencia de lo que sí es por telefonía internacional, ¿no? Bueno, ahí más o menos tenemos lo que es de voz sobre IP, algunas explicaciones de lo que es calidad de servicio, cómo funciona voz sobre IP. Creo que ese video no está, entonces sigamos. De Internet, bueno, eso es el primer inicio de cómo arrancó Internet con la red ARPA en 1969. ¿Sí? ¿Cómo funciona Internet? Ese creo que no lo tenemos que ver porque ustedes ya lo saben. Pero lo que sí es interesante es ver cómo a través, digamos, de los años ha evolucionado el backbone de Internet. Y algo que uno nunca creyó que iba a pasar, que se iban a acabar las direcciones IP, se acabaron en el 2011. ¿Sí? Y por eso ahora, perdón. Sí, se usa, es IP versión 6, ¿no? Entonces con IP versión 6 es que se utiliza ahora. Pero, o sea, hay algunas técnicas como usted puede paliar, digamos, la falta o la carencia de direcciones IP. Esto es como estaba antes, ¿sí? Y cómo está ahora, ¿sí? El backbone de Internet. Y digamos, lo más interesante, que era hacia donde yo quería llegar, era que el futuro es el que ustedes están viviendo ahorita. Y entonces, pues sí, tenemos Internet 2. De hecho, la universidad se puede conectar a Internet 2 a través de la red Clara, ¿sí?
Ese es el proyecto JANT, y ese proyecto JANT es parte de la red Clara, y ahí está Guatemala, y en Guatemala, ahí está Universidad Galileo, por si no lo ha visto. ¿Sí? Entonces somos parte de la red Clara. ¿Sí? ¿Ya? Luego vendría cómo funciona fibra óptica. Eso lo vamos... A silencio, por favor. ¿Sí? Luego vamos a ver brevemente cómo funciona fibra óptica. En general es que usted está mandando información, gran cantidad de información, 10 gigabits de información a la velocidad de la luz. ¿Sí? Ahí está cómo funciona fibra óptica. ¿Quién creen ustedes que es el padre de la fibra óptica? Así, por 10 puntos. ¿Quién? ¿Ah? No, pero no busquen internet, pues, o sea, si no, qué fácil. ¿Ah? Padre de la fibra óptica, a la 1, a las 2. Bueno, búsquelo y me cuentan, pues, pero ya no tiene chiste. Bueno, esto es la parte de antenas de telecomunicación. Esto es comunicación de microondas. Estas comunicaciones, por ejemplo, estas las miran ustedes a través de las redes de telefonía celular. Esto lo que permite es hacer enlaces punto a punto. Las otras pues son antenas parabólicas. Ahí está cómo funciona la red de telecomunicaciones, de telefonía celular. Creo que por ahí sí explica por qué las celdas son hexagonales. Esto es de redes inalámbricas. Redes inalámbricas pues es el Wi-Fi, es todo lo que ustedes están acostumbrados y no hay mayor novedad que ver. ¿Sí? ¿Cómo funciona el Wi-Fi? Data centers. ¿Qué es un data center? Pues es donde está acumulada toda la información, ¿no? ¿Quién tiene la mayor cantidad de data centers? Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces Estados Unidos puede ver su cuenta de Google, sí. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque él quiere, y punto. ¿Sí? Y él diseñó la red y entonces él puede hacerlo. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Y para los estadounidenses, los propios americanos, ¿sí? ¿Es ilegal espiarles internet? Sí. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Sí? Rutea el tráfico a Inglaterra y lo regresa. Entonces, ya como es tráfico internacional, puede ver todas sus comunicaciones, su Facebook, todo lo que usted quiera. ¿Sí? Todo lo que usted creía que era privado, no es privado. ¿Sí? Ojo. ¿Ya? Bueno. Esto es la parte de software. Silencio, por favor. ¿Sí? La parte de Software Defined Networks, ¿a qué se refiere? Se refiere específicamente a que en la actualidad, como existen data centers, existe gran cantidad de equipos, servidores, ¿qué es lo que hago yo? Yo solo digo, bueno, este espacio del servidor, esto va a tener las propiedades de router. Y entonces, ¿qué es un router? Pues es una computadora que se dedica a rutear paquetes a través del internet. ¿Sí? Entonces, ese es el futuro y yo quería dejarlos con este par de videos. Y con eso ya terminamos para que ustedes se vayan. Espero que les haya gustado la plática, aunque fue un poco larga. Lamento que me emocioné demasiado ahí con algunas cosas pero solo enviamos estos 2 videos y se van. ¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, entonces, la idea de estos últimos videos es que ustedes se den cuenta que, en primer lugar, están en el lugar correcto, que escogieron una carrera de tecnología y por lo tanto hay una gran cantidad de trabajo que hacer. Pero eso lo que quiere decir es que se tienen que esforzar y se tienen que remangar las mangas para hacer ese trabajo. Segundo, Guatemala es un país que tiene un montón de necesidades, ¿sí? A pesar de que hay más líneas de teléfonos celulares que habitantes, todavía hay regiones donde no llega, ¿sí? Y que si usted lleva el internet a esas regiones recónditas, está cambiando vidas, ¿sí? Entonces, eso es parte de la labor que usted tiene que hacer como ingeniero, ¿sí? Entonces, siéntanse bienvenidos en la universidad, ya que yo no les había podido dar la bienvenida. Échenle muchas ganas y estudien bastante. Muchas gracias y buenas tardes.